Retornando en viejas secciones de este canal, en la que podemos encontrar criticando a tal película como por ejemplo Immortals o Furia de Titanes, decidí retomar esa sección y ver una película llamada Hércules, el origen de la leyenda, de 2014, protagonizada por Kieran Lutz, el vampiro cachas de Crepúsculo, que ya había salido como Poseidón en Immortals, es decir, ya apalpado de lo que viene a ser el cine peplum actual, que por muchos efectos que tenga puede llegar a ser históricamente o mitológicamente peor que el cine peplum de hace tiempo. Apolo de Lima Limón. La película, como he dicho, se estrenó en 2014 y está dirigida por Remy Harlin, además de protagonizada por Kieran Lutz, y se llama Hércules, el origen de la leyenda. Por lo tanto, nos podemos esperar cómo Hércules empezó a ser una leyenda dentro de la mitología. Para empezar, nos sitúan la obra en Argos, Grecia, 1200 a.C. Nos presentan la película con una batalla en la que hay catapultas de aspecto un tanto medieval. Estamos en el 1200 a.C. La época medieval aún quedaba un poquito lejos, ¿sabes? Aún quedaban unos cuantos 1900 años. Que había óplitas con estandartes, todo muy romano. El palacio Argivo de Argos. El palacio parecía aquello una obra de Mies van der Rohe. Era todo súper racionalista, súper cuadrado. O sea, cualquier cosa menos Grecia en el 1200 a.C. El Ágora, o sea, la plaza céntrica, política, económica de toda ciudad, polis griega, pues el Ágora estaba pues, a un tiro piedra de la entrada de la muralla. Todo también muy lógico y nada. El palacio va al Ágora. Acceso público del palacio real a todo el pueblo. ¿Para qué intentar poner protección en el palacio? A todo esto nos presentan una película en la que las luchas de espadas y de poder es súper wow, porque a todo esto de Hércules pues tiene poderes, esas cosas. Hay unas escenas a cámara lenta que no tenían el más mínimo sentido, pero supongo que era para, en plan, lucir los músculos de los actores. Y el 3D y esa cosa y esas animaciones especiales que pues tenía la película. A todo esto el mito es la reina Almena, esposa de Anfitrión, pues es violada, llamémosla así, por Zeus, que decide tener un hijo con ella porque se enamora, porque es que Zeus lleva a las nenas locas, y se disfraza de Anfitrión, del marido de Almena, para tener relaciones sexuales, y de su unión sale Hércules. O no, en la película nos presentan una Almena súper dramática que se va a un palacio de Argos porque su marido la acaba de recién conquistar, a un palacio que es un Zolos en ruinas, también muy lógico todo, ya estaba en ruinas en el 1200 cuando aún se construían los templos, ya estaban en ruinas, con una Coré, una estatua de la época, vale, bien, oh, milagro, pero no se usaba para eso, pero bueno, ellos han dicho, estatua griega antigua, pues ponemos esa y enorme, o sea, es la foto aumentada, clavada en el suelo, y ese es ya el templo de la diosa Hera de Argos. Oye, mira, total, que va Almena, le reza y dice, ay, 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 quiero la paz, ay, ay, ay. Y viene una sacerdotisa de Hera, así, la diosa Hera te va a aceptar el favor. Y Hera acuerda con Almena que mira que mi marido va a tener un hijo contigo y le va a poner Hércules, el favor de Hera. 2 puntos, muy simple. Hera acordando de su marido cuando era la salada que mataba y desgarraba mujeres que tenían hijos con su marido. Segundo punto, nada, una nimiedad. Hércules es el nombre romano, el nombre griego es Hera, el favor de Heracles. Señores guionistas, sé que es más comercial Hércules por la película de Disney, pero es Heracles, en griego. Si no, lo del favor de Hera, pues no se pilla, ¿sabes? A todo esto, y el rey Anfitrión pues descubre a su mujer teniendo orgasmos en la cama ella sola, porque Zeus baja en forma de aire, en vez de Anfitrión, baja en forma de aire y pues coito, ¿vale? Con Almena. Pasamos un tupido palio. 20 años después, Hércules, perdón, señores guionistas, Hércules ha crecido, tiene ya un mozalbete con su musculico, su dopaje, su esteroide. 2 minutos, pues ya se ha quitado la camiseta. Exigencias del guión: sacarse la camiseta cada 20 segundos en la película. A lo Mario Casas, sí. Total, que según el mito de verdad, creo, ahora lo estoy diciendo de memoria, Euristeo es un tío de Hércules que es el que se queda con el reino de, pues, de Anfitrión cuando este muere. Y tiene un hermano mellizo, que es Íficles, ¿vale? Que es el hijo de Anfitrión, porque ya estaba embarazada Almena cuando Zeus baja y la fecunda. En la película no, en la película de Euristeo pues hacemos así y ya, queremos Euristeo y meter rollos de tíos y padres y cosas muy complicadas, y decimos que Íficles es el hermano mayor que tiene ya unos cuantos añicos cuando nace Hércules y es el malo malísimo. Anfitrión pues también es el malo malísimo. Peliculón, que no, tramas familiares, hermano, esto lo vendemos, y lo vendieron. Kieran Lutz debe dejar los bronceados porque todo el rato, toda la película
él parecía como 5 tonos más moreno que el resto de los mortales. ¿Qué pasa? ¿Que los dioses ya vienen morenicos de serie? O... Total, que a Íficles le han prometido con una princesica que viene de Creta. Dijeron a la ciudad de Grecia que conozca Creta. Ah, ya está. La princesa Hebe, H-E-B-E. Y Hebe porque supongo que Hércules acaba casado después de estar todos los rollos con Megara y Deyanira y la otra que no me acuerdo, pues se acaba casando con Hebe en el Olimpo, ya cuando están muertos todos y son dioses. Porque Hebe es la hija, la diosa de la juventud, y es la hija de Hera y Zeus. Y se acaba casando con ella, pues cuando Hércules muere y asciende al Olimpo y se casa. No es una princesa cretense, no es una mortal, no es hija de un señor que pasaba por allí. No, Hebe es el romantic interest de Hércules, y pues hay un pique y tal entre hermanos. Anfitrión, para deshacerse de que él sigue por ahí maquinando y odiando a su esposa por tener relaciones con el aire, decide deshacerse de su hijo Hércules, mandándolo con unos soldadicos que luego se hacen amigos y tal del niño este, Hércules, y lo manda a Egipto, que estaba en guerra con... Oye, vamos a sacar a los egipcios, que si no se enfada, porque como es antiguo también. Pues hay una emboscada en una cueva, matan a todos los soldados menos al general, que se hace amigo de Hércules. Y a Hércules, unos señores con acento árabe, los dobladores, bueno, mira, dijeron, son árabes, pues le ponemos acento árabe y ya está. Con unos cascos preciosos de chacal, dioses de la mitología egipcia. Anubis, este tiene chacal, pues les hacemos los cascos con forma de chacal, como si fueran aquí el perro de Juego de Tronos. Mucho sentido en el 1200 a.C. ¿Por qué no? Bueno, pues a estos dos señores pues los venden como gladiadores pues a una empresa de estas de Egipto, y se los llevan a un lado y luego se los llevan para otro. Y al señor que lleva a los gladiadores le convencen, el soldado este, Hércules y tal, ¿por qué no vamos a la ciudad de Anfitrión, que ahí tienen un concurso de gladiadores súper bonito? Gladiadores en la época 1200 a.C. en Grecia. O unos gladiadores que son súper lo más cool y tal. Y dice, organizaré una lucha en el circo más importante de Sicilia. Y ese circo, pues, oh, qué decepción. Es un anfiteatro. En el 1200 a.C., circos, anfiteatros, Sicilia, romana... Ese circo tiene una arena, que es como la arena del anfiteatro Flavio, el Coliseo, pero sin arena. Es decir, están las estructuras. Y bueno, pues es una lucha, eso que parece humor amarillo... precioso, una lucha con unas mazas medievales, unas llaves de judo en las luchas de los gladiadores, unas cosas maravillosas. Todo menos luchas de gladiadores, obviamente. Luego aparecen unos gladiadores, de verdad. Un retiarius, el que llevaba la rey el tridente, luego una señora allí por allí luchando también. Pues todo con mucho sentido. Luego pues deciden llevarlo a la ciudad donde es anfitrión. Y la lucha final de Hércules Tarzán contra 5 personas es en un teatro. Teatro que en la orquesta del teatro pues decidieron montar ahí la lucha de gladiadores. Y hay gente, pues en la escena del teatro hay una gradería también, obviamente. Y justo hay como una entrada monumental en medio de la orquesta donde sale la gente para luchar. Y hay gente sentada pues detrás de esta entrada monumental que no ve nada, pero oye, está en el ordenador quedaban bien porque si no quedaba ahí un hueco y algo no fallaba. Como que ese edificio no tenía que usarse para esas cosas, pero bueno, nos da igual. Total, que luego Hércules empieza a como hacer heroicidades por el pueblo, salvar cosas, matar soldados, y decide pues ir a Anfitrión. Y Anfitrión se entera de que hay un tal Hércules, porque a todo esto no le llamaban Hércules, le llamaban de otra manera que no me acuerdo, que era su nombre normal. Pues bueno, pues empieza a ir como un Hércules, que hay un Hércules que viene a salvar el pueblo, tal, y dice, no os preocupéis, yo llamo a mis friends de toda la vida, a los egipcios con casco de chacal, y a mis aliados de, literalmente, Germania. Y yo me quedé, estupendo, ahora van a salir los vikingos y todo. Cuando Germania es un nombre de época romana. Y sí, sale un vikingo con sus cuernos, sus cosas, una veracidad histórica, una maravillosidad de película. Precioso. Todo esto Hércules de repente recibe los poderes de su padre y tiene un látigo de rayos y relámpagos. Están Íficles y Hebe, pues Íficles, cuando hasta a punto de Hércules de matar a Anfitrión, Íficles aparece pues amenazando a Hebe por lo típico de con el cuchillo en el cuello, y está Íficles detrás. Y Hebe coge un cuchillo que ya tenía guardado, que mira, oye, pues si acaso me da por cortar zanahorias en medio del pasillo. Lo coge y dice, Hércules, mi amor, yo te quiero. Y se lo clava en el corazón, muy inteligente, en el corazón. Recordemos que se lo clava aquí, en el corazón, en el pecho. Se lo clava y la espada es tan larga, ella tan fina, no lo sé, que casualmente, de esas cosas que tiene la vida, mata a Íficles ya que está. Total, que Hércules mata a Anfitrión, spoiler, pero igual, esta película no merece la pena verla. Hay un corte, un fundido negro, y te quedas ahí con la tensión de, ay Dios mío, que Hebe ha muerto, ay, ya. Siguiente escena, Hebe dando a luz a un bebé de Hércules. Pero a ver, el cuchillo le ha atravesado el corazón. No hay medicina posible que salve a Hebe. La matáis y de repente no pasa nada. Estamos en una película, le podemos hacer lo que quiera, puede haber revivido. Final feliz, Hércules mirando el croma. Y se acaba la película.
Total, resumen, película bazofia, actuación pésima, sentido mitológico histórico, espero que la gente, si la ve, si tiene la mala suerte de verla porque te la ponen en el AVE o en el avión, lo vea y diga, ¿qué es esta bazofia? Esto no tiene veracidad histórica, pero o tienes un mínimo o tú te lo tragas como si fuera eso chocolate. Una lástima el cine que estamos haciendo hoy en día, porque es que deja la historia, la mitología, todo a la altura del betún. Ay, si es que yo ya no entiendo la vida. Y ahora sí, que los se ríen. Adiós.